guarde y les bendiga abundantemente. De nuevo, somos la comunidad cristiana en Los Cocuyos, soy el pastor Jonathan Labrador y muchas gracias, bienvenidos y de nuevo para predicar la palabra del Señor. Que el Señor guarde nuestro corazón para predicar fielmente las Escrituras. Seguimos en la serie de Éxodo, Cristo en el Éxodo. Hemos comenzado recientemente, está en nuestro canal de YouTube, Comunidad Cristiana en Los Cocuyos, los mensajes anteriores. Este es el cuarto sermón que tiene por título Las plagas y la Pascua. Estamos dentro de la serie Cristo en el Éxodo, del juicio a la redención. Las plagas y la Pascua, del juicio a la redención. Y pasaremos al capítulo 12. Previo tendremos alguna introducción desde el Génesis y hasta llegar al Éxodo, una historia de redención, creación, caída, redención que ahora nos toma en el Éxodo. Es una historia que tipifica, que ejemplifica, que muestra, que recrea nuestra vida hoy, nuestras luchas, nuestras pasiones, nuestras tentaciones, nuestras angustias, sufrimientos. Lo que se vivió en el Éxodo es lo que hoy nosotros vivimos en este mundo caído. Ese desierto es el desierto que atravesamos hoy. Esa lucha, esa incredulidad, esa queja es la que nos abraza hoy. Antes, quiero tener una palabra de oración. Amado Señor, queremos ver a tu Hijo amado Jesús en cada una de las páginas de las Sagradas Escrituras. Permítenos verlo y maravillarnos por su gloria. Que seamos maravillados por tu gloria en el rostro de Jesús. Que esta historia que tipifica nuestra historia sirva para traernos de vuelta a Jesús, a sus pies. Y que veamos tan claramente tu obra en nuestras vidas que caigamos postrados en adoración en medio del desierto de este mundo. Que salgamos al desierto a hacer fiesta, a adorarte, a servirte y que seamos libres de cualquier atadura de mente, alma, cuerpo y corazón y que te alabemos libremente, como siempre lo has deseado. Para tu gloria, para nuestro gozo y para la bendición de tus hijos. En Cristo Jesús. Amén y amén. En un sentido estricto, y ese es base de mi pensamiento para desarrollar este sermón. En un sentido estricto, Egipto como nación había sido el salvaguarda, el resguardo, la nación que Dios había seleccionado como el guardián protector de su pueblo. Es decir, si recordamos a José que había sido introducido en esta nación para resguardar a su pueblo, 70 personas que ingresaron a Egipto, su pueblo, el pueblo de Dios, y que llegó a ser una gran nación en una nación extranjera, una nación dentro de otra nación. Y si lo vemos estrictamente, José había sido llevado para salvaguardar a esa nación. Y luego José muere y el faraón que estuvo cuando José y toda esa generación muere. Y ahora el faraón que está al frente de la nación no conoce a ninguno. Moisés no ha nacido. Entonces, Egipto pasa a ser esa nación guardián, protectora del pueblo. Pero no por mucho tiempo. El Señor es el dueño de su pueblo. Dios es el dueño de nuestra vida. Nosotros le pertenecemos al Señor. Una cosa es que Egipto, Faraón, hayan servido como una herramienta, como un utensilio, como un medio de Dios, como siervos o como mayordomos en las manos de Dios para que Dios cumpliera su propósito en su pueblo y en las naciones alrededor. Y otra cosa es que Egipto, que tipifica a este mundo, quieran ser el dueño de nuestras vidas. Que este mundo, que las arenas de este desierto
quieran ser el dueño de nuestros corazones. Eso es muy distinto. Una cosa es que estemos aquí siendo procesados por Dios y otra cosa es que Dios en algún momento va a tomar nuestra vida y nos sacará de acá y nos llevará a Canaán, a la tierra prometida, al cielo nuevo y tierra nueva. Este mundo no puede retenernos. Faraón no podía retener al pueblo y por eso Dios manda en esa misión especial a Moisés y a Aarón. Moisés como Dios y Aarón como el profeta de Dios, ellos dos en ese mandato. Dios es soberano. Faraón no podía retener al pueblo, por eso su corazón estaba cada vez endurecido y de eso estaremos hablando en el desarrollo de este sermón. Las plagas y la Pascua del juicio a la redención, de eso estaremos hablando hoy. Y Pablo se refiere a eso, a ese texto de Éxodo 33, 19, pero se refiere en Romanos 9, 15. Dice así, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Dios es un Dios soberano y va a tener compasión de quien Él tenga en su santa y divina voluntad tener compasión y misericordia. Pero también tenemos Romanos 9:17 cuando se refiere a Éxodo 9:16, donde dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Dios había levantado a ese hombre. Dios había levantado a este hombre como un medio para la santificación de su pueblo. Dios levanta hombres. Indistintamente van a serles fiel a Dios o no le van a ser fieles. Dios levanta a este hombre. Para este mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti. Ese es el propósito. Yo voy a demostrar mi gloria a través de un corazón endurecido. Dios lo puede hacer. Y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Ese fue el propósito. Dios tiene misericordia y compasión de quien Él quiere tener misericordia y compasión, pero a la vez Dios levanta hombres como Nabucodonosor, como Ciro, como Darío, como Faraón en Egipto. Dios los levanta para demostrar su gloria y su poder delante de los incrédulos, incluso delante de su propio pueblo, para que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Ahí está el propósito. Y las plagas que vinieron después de ese endurecimiento del corazón fueron el anuncio del Dios de Abraham, que Él había venido a librar a su pueblo. Esas plagas no son más que el anticipo del juicio que vendría sobre esta nación. Juicio para luego venir la redención. Del juicio a la redención. De las tres primeras, al finalizar las tres primeras plagas, los magos del faraón, los adivinos, los agoreros, los hechiceros, que estaban duplicando cada una de las plagas que Moisés y Aarón estaban trayendo de parte de Dios, al finalizar la tercera dijeron esto: este es el dedo de Dios. Y a Dios les había permitido, porque Dios es soberano. Dios permite las cosas. Y va a hacer que su gloria se manifieste. Y va a hacer que su voluntad y sus decretos eternos se cumplan. Ellos están reconociendo que hay un poder superior, hay un poder trascendente por encima de ellos. Este es el dedo de Dios. Y tengamos claro algo. Dios había endurecido el corazón del faraón, pero también el faraón, dice la palabra, tenía su corazón endurecido. Y cuando tienes tu corazón endurecido, estás luchando contra Dios. Cuando endureces tu corazón, no, yo no creo nada, no le creo a nadie. Cuando endureces tu corazón, estás luchando contra Dios. Estás levantando un puño contra Dios. Así que tengamos mucho cuidado y pidámosle a Dios que coloque nuestro corazón, que lo emblandezca, que tome ese corazón de piedra y lo convierta en un corazón de carne, que pueda latir libremente.
Porque cada vez que endurecemos el corazón, nuestras manos se levantan en contra de Dios. Esto tiene que hacernos reflexionar. Las plagas fueron la demostración del poder del Dios supremo, del Dios de los hebreos. Las plagas significaron la derrota de los dioses de Egipto, porque la palabra dice, estas plagas las he traído para manifestar mi poder sobre los dioses de Egipto. Estas plagas fueron la derrota de Faraón, fueron la derrota de cada uno de los ídolos que estaban enquistados en esa nación. Ídolos que se habían levantado. Uno de esos ídolos más grandes, el propio Faraón, era tenido como un dios. El río Nilo, que es el primer objeto que se toca con una plaga, ese río significaba un dios para Egipto. Y Dios tiene que derrotar cada uno de los dioses que se levantan en nuestros corazones. Porque nuestros corazones podrán ser retenidos por Faraón. El desierto puede retenernos temporalmente, pero no eternamente. Nuestro corazón le pertenece al Señor. Y eso es importante entenderlo. Esta historia comienza en Génesis. Esta historia comienza con Dios creando todas las cosas, inicialmente a Adán y Eva, colocándolos en el jardín del Edén, teniendo libertad para ellos poder moverse y hacer. Esta historia comienza con Dios estableciendo su presencia y morando, teniendo intimidad con ellos, comunión diariamente. Génesis 1 y 2 habla de un Dios morando con su pueblo, con gozo, bajo su presencia, bajo su reino y bajo su cuidado, para su gloria y para nuestro gozo completamente. Esa es la historia. Pero viene la caída. Adán y Eva quieren ser superior a Dios. Y viene una caída estrepitosa. Quisieron más que ser simples criaturas al servicio de su Dios, simples criaturas al servicio, al cuidado, bajo el reino, bajo la presencia de Dios, para su gloria y para su gozo. Quisieron ser más que eso. Y entonces Dios tuvo que retirar su presencia. Y vemos el juicio de Dios para con Adán y para con Eva. Y les dice, de todo árbol del fruto comerán, pero del árbol de la vida, de ese no comerán. Porque el día que de ese coman, ciertamente morirán. Y el pecado engendra la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Dios lo dice. Pablo trae esa revelación, pero está mostrándose el efecto del pecado en la caída en Génesis 3. Esa es la historia. Y vemos el juicio de Dios en Adán, retirando su presencia, retirándole su reino, retirándole su cuidado, y ya no estaban viviendo en gozo. Pero siempre Dios ha tenido en mente su diseño inicial. Estar nosotros en su presencia, morando bajo su cuidado, bajo su reino, para su gloria y para nuestro gozo y bendición. Pero vemos un aviso maravilloso en Génesis 3 y verso 15, lo que llamamos el protoevangelio, el evangelio inicial. Génesis 3:15 nos habla de la simiente de la mujer que vendría a salvar al mundo. Es decir, ya se nos anuncia. Génesis 1:2 es la comunión bajo la presencia, bajo el reino, bajo el cuidado y para su gloria y nuestro gozo de Dios. Pero ahora Génesis 3 vemos allí que está la semilla que viene a través de Abraham, porque la intención de Dios y hasta después de la rebelión de Adán es que haya un pueblo que redimir para su gloria y para nuestro gozo. Fíjense que el plan de Dios no ha cambiado hasta el sol de hoy. Hasta este preciso día, el plan de Dios sigue siendo exactamente el mismo. Que nosotros moremos en su presencia, bajo su reino, bajo su cuidado, para demostrar su gloria, para nuestro gozo y nuestra bendición. Dios intenta salvar entonces a su pueblo al traerlo a su presencia de nuevo, bajo su cuidado. Y entonces llegamos a Génesis 12.
en donde está la promesa, el plan. Y ese plan se enfoca en Abraham, que viene de Ur de los Caldeos, Abraham y su familia. Y ahí está en Génesis 12, versos del 1 al 3, está lo que vemos acerca de Dios que va a crear una gran nación a partir de una persona. Abraham, el padre de los hebreos, le da una gran promesa: de ti haré una gran nación, una descendencia que no podrás contar, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y esta nación, esta gran familia va a necesitar una tierra para morar. Y Dios le promete a Abraham una tierra. Y Él le promete lo más importante, que es que Dios va a morar con ellos en esa tierra. Va a morar con su pueblo, van a morar bajo su reino, bajo su presencia, bajo su cuidado, para mostrar y anunciar la gloria de Dios y para nuestro gozo y nuestra bendición. Todo Génesis es para hablar de 10 genealogías, a través de las cuales Dios va a ir mostrando el devenir de la historia de la redención hasta llegar a Cristo Jesús. Pero después de Génesis se nos viene el Éxodo. El pueblo está resguardado en Egipto. Faraón es mayordomo de Dios, no porque esa sea su decisión, es que Dios es quien decide. Dios es soberano. Dios es quien establece los estándares, los parámetros, las directrices que cada uno de nosotros ha de vivir. Y ahí está entonces, José muere, aquel faraón muere, muere toda aquella generación. Hay un nuevo faraón que no conoce a los israelitas, no conoce a José, no conoce todas las cosas que Dios había hecho a través de este hombre, de José, de Safnapanea. No conoce absolutamente nada. No conoce la bendición del resguardo que había significado el pueblo de Israel dentro de su tierra. Y ahora tiene un plan malévolo que es acabar. Se parece a Amán, hombre allí en el imperio persa, queriendo destruir y reducir al pueblo a la nada. Pero ahí está Dios. Y nos encontramos con un problema. Todo está muy bien, hay una promesa de hacer una nación, una familia. Esa primera parte se había cumplido, ciertamente. La familia había crecido de 70 inicialmente a aproximadamente 2 millones de personas que había crecido el pueblo hebreo dentro de la nación egipcia. Esa primera parte de la promesa está muy bien, se había cumplido. Pero ahora hay un problema. El problema es que Dios le había prometido a Abraham que moraría con ellos en su tierra. Pero ellos no están en su tierra. Parece que Dios había fallado. Parece que Dios no había cumplido la promesa completamente. Y lo que podemos ver es que aquí, empezando el Éxodo, Dios había cumplido parte del problema. Parte de la profecía estaba cumplida. Solo hacía falta que Dios llevara a su pueblo a la tierra prometida. Y Dios está obrando. Vemos en cada página de las Escrituras un Dios que está obrando. No ha dejado de trabajar Dios. Dios no ha dejado de hacer. Nosotros podemos tener la percepción, la falsa percepción, pero percepción al fin en nuestro corazón, que nos engaña, por cierto. Tener la percepción de que Dios no está haciendo nada. Dios se olvidó de mí. Pastor, es que me he vivido calamidad tras calamidad. Tú puedes tener esa percepción, pero la Biblia me dice que Dios es fiel. Página tras página te puedes encontrar con este problema. Te digo desde ya, y pudiera sonar como un spoiler, si no conoces la historia de la Biblia, la historia completa es que Dios sigue siendo fiel. Y Dios fue fiel al pueblo hebreo. Apocalipsis dice que Jesucristo venció a la serpiente. Es decir, Cristo está hoy entronado, el Cordero inmolado, hoy está siendo adorado en su trono, en su cetro. Y eso habla de un Dios fiel. Eso nos habla entonces que el pueblo hebreo no estaba en el lugar que Dios quería.
Por algo no estaba en el lugar que Dios quería. Es que Dios anda buscando procesar nuestro cuerpo, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente, toda nuestra existencia. Y hará lo que sea necesario hacer para que nuestro corazón sea profundamente procesado, para poder valorar en su justa medida la salvación que vendrá a través de su Hijo. Eso nos enseña, el Éxodo nos va a enseñar que el pueblo de Dios no está en el lugar y la presencia de Dios correcta y justa, sino que estamos a veces en otros lugares en donde Dios no nos ha llevado. El Éxodo nos enseña que el pueblo de Dios no está bajo el reino y bajo el cuidado de Dios. En vez de el pueblo hebreo estar bajo el reino y bajo el cuidado de Dios, estaba bajo el reino y bajo el faraón descuidado. Esa era la realidad que estaba viviendo el pueblo. Y el Éxodo nos enseña rápidamente este problema. Y el problema es muy simple. ¿Dios es fiel a sus promesas o Dios no es fiel a sus promesas? Y esto tenemos que resolverlo. Y yo no sé, mi amado, tú que nos ves o nos escuchas, a través de la radio en este momento. Yo no sé si has llegado a un lugar en tu vida en el que has experimentado algo tan difícil, tan complicado, y te has llegado a preguntar, Señor, ¿tú eres fiel de verdad? ¿Es que Dios será fiel conmigo? ¿Será que es fiel con algunos si yo no estoy haciendo algo para ganarme la fidelidad de Dios? ¿Será que tú estás dirigiendo a tu pueblo? ¿Tú me estás dirigiendo? ¿O por el contrario, te has dejado al margen y ya no quieres nada, no quieres enterarte y no estás dirigiendo a tu pueblo? Ese es el problema que se presenta en el Éxodo. Y la primera promesa está cumplida. La promesa de la multiplicación, la promesa de la descendencia abundante está cumplida. Pero la promesa de la tierra parece que es imposible porque son 400, al final fueron 430 años de esclavitud, estando en un lugar, en un país totalmente diferente, bajo el reino de un faraón terrible, horrible. Y ellos no podían ver, porque cuando estás dentro de la vorágine, en esa espiral descendiente, cuando estás dentro de la tormenta, no puedes visualizar a un Dios fiel, y eso se entiende. Pero lo que nos muestra el Éxodo es que Dios sí es fiel. Lo que nos muestran las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que Dios sí es fiel, sigue siendo fiel. Dios no ha cambiado su propósito y su motivo, su plan y su decreto, sigue siendo exactamente el mismo. Dios es fiel. Ahora estamos en el capítulo 2 del Génesis, del Éxodo, y Dios levanta un redentor para su pueblo. Vemos el nacimiento de Moisés. Moisés es un tipo de Cristo. Moisés tipifica al redentor que había sido profetizado, anunciado anticipadamente en Génesis 3 y verso 15. Ahora estamos con Moisés. Moisés es el redentor que Dios va a usar para sacar a su pueblo, para liberar a su pueblo. Pero también en Éxodo capítulo 2 vemos que el Señor recuerda su pacto con Abraham. Qué maravilloso ver cómo aquel pacto abrahámico que Dios había establecido unilateralmente con su siervo Abraham, ahora se ve el cumplimiento en el Éxodo. Y Dios se recuerda de su pacto. Dios se acordó, Dios escuchó, Dios miró, Dios se compadeció de su pueblo. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y vemos ahora en capítulo 2, Éxodo, versos 23, 25. Y aconteció que pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham. Mis hermanos, Dios es fiel. Dios le prometió que iban a ser una nación numerosa. Acaba de cumplirlo en una nación extranjera. Pero ahora los llevará, porque esa es su promesa,
los llevará a Canaán, a la tierra prometida. Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, final del 25, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Mis amados, Dios es fiel para siempre, y no hay ninguna promesa que Él no haya cumplido y que no va a cumplir. Y aunque Israel está en un estado de esclavitud, y estará por 430 años, y ellos no pueden entender cómo es que Dios es fiel, cómo es que Dios va a cumplir esto, cómo es que Dios va a morar, nosotros vamos a morar en su presencia. Mis amados, Dios siempre ha estado en control. Dios nunca ha perdido el control. Cuando oramos, Dios toma el control. Yo espero que en nuestra mente esté siempre presente el hecho de que Dios nunca ha perdido el control. Que simplemente sean unas líneas de oración para recordarnos a nosotros mismos que Dios nunca, porque Él es soberano y un Dios providencial, nunca ha perdido el control de ninguna cosa en este mundo. Dios siempre ha estado en control, Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre va a salvar a su pueblo, de manera que eso manifieste, glorifique su gloria, que eso revele y anuncie su gloria. Y con base a esto, a esta introducción desde el Génesis completo, pasando hasta el Éxodo capítulo 2, vamos a ver 3 puntos, rápidamente en el tiempo que nos queda. El Señor revela su gloria cuando muestra su misericordia en la redención de pecadores. El Señor muestra su gloria cuando muestra su misericordia en la redención de pecadores. Dios muestra su gloria en su ira. La muestra en la misericordia, pero también la muestra en la ira, en el juicio de pecadores. Cuando Dios manifiesta su misericordia y su ira en el juicio, está manifestando su gloria. Y tercer punto, el Señor revela su gloria cuando muestra su ira y misericordia juntamente en el sacrificio del Cordero Pascual. Y ese es el capítulo 12 a donde queremos llegar. Vayamos al primer punto. El Señor revela su gloria cuando muestra su misericordia en la redención de los pecadores. De nuevo voy a decirlo, repite conmigo. El Señor revela su gloria cuando muestra su misericordia en la redención de pecadores. En el capítulo 5 del Éxodo vemos a Dios a través de Moisés encomendando lo que Dios le dijo a Faraón. Lo que Dios le dijo que dijera a Faraón, y Faraón se niega rotundamente, no deja salir al pueblo, deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta, para que me sirva, para que me adore en el desierto, camino de 3 días. El Faraón, por el contrario, incrementa el trabajo, el esfuerzo que el pueblo tiene que hacer es mayor. Y ahí vemos capítulo 5, 22, 23, ahí están estas palabras que se le dedican a Dios. Moisés le dedica estas palabras. Entonces se volvió Moisés al Señor. Cuando Moisés ve que el faraón recrudeció la servidumbre, cuando Moisés ve que el faraón no tiene la más mínima intención de aflojar la servidumbre, Moisés se volvió a Dios, al Señor, y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vino Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a este pueblo. Y quizás nos hemos visto nosotros en esta altura, donde le decimos al Señor: Señor, no has hecho nada por mí en esta situación. Señor, no has hecho absolutamente nada, te has olvidado de mí. Señor, te he pedido por mi madre, te he pedido por mi padre, por mi familia, por este compañero de trabajo, por el papá de mi compañera de trabajo que está pasando una calamidad. Te he pedido y no he visto que has hecho nada. Mi amado, debo decirte que Dios sigue obrando. Dios sigue obrando su plan, pero sigue haciéndolo. Y nosotros no entendemos cómo Dios está obrando en medio de nuestra catástrofe, en medio de nuestro desierto. No logramos entender que Dios, en efecto, sigue
obrando. Y Dios siempre está obrando de manera que revela su gloria. Él no va a obrar para revelar tu gloria o la gloria de otro. Dios siempre va a obrar para revelar su gloria y siempre para nuestro gozo y nuestra bendición. Si vamos a Éxodo 6:1, nos damos cuenta de cómo Dios está obrando. Después de este capítulo 5, donde Moisés le dice, Señor, ¿por qué me enviaste? Lo que has hecho es mal, el hombre, este pueblo, Faraón. Tú no has hecho nada por parar esta masacre. Después de eso, el Señor respondió el Señor a Moisés. Capítulo 6, verso 1 de Éxodo. Ahora verás lo que haré a Faraón. Ahí está mi Dios obrando, mi Dios fiel, mi Dios bueno, misericordioso y compasivo. Siempre tendrá una respuesta a nuestras quejas, a nuestras dudas, a nuestras insatisfacciones. Dios siempre tendrá una respuesta. Y no tardó la respuesta del Señor, le dice a Moisés. Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir. Y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continúa hablando a Moisés y desde el verso 2 de este capítulo 6 hasta el verso 8 vemos todo lo que Dios ya había preparado para su pueblo. Es maravilloso, te invito a que lo leas. Capítulo 6 del Éxodo, de versos del 1 hasta el 8. Hay muchas veces que no sabemos lo que Dios está obrando. ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son las maneras? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son los instrumentos que Dios usa? ¿Cuál es la metodología que Dios usa? Mi amado, no perdamos tiempo en eso. Si algo queremos hacer en medio de la espera, y lo que nos espera es tener paciencia, es ser fiel a Dios. Quiero que quede esto grabado en tu mente. Lo que nos espera en medio de la espera, que es una disciplina espiritual, la espera como la oración, es una disciplina espiritual tal como el ayuno, tal como la intercesión, tal como la lectura de la palabra. La espera, en ese proceso nos espera es tener paciencia y en la paciencia ser fieles al Señor. Dios sigue obrando. No entendemos lo que está pasando en nuestras vidas, en las vidas de los nuestros. Aquellos que les tenemos nuestros afectos muy cercanos, no lo entendemos, pero Dios sigue obrando. Y Éxodo nos ayuda a entender que hay tiempos en nuestras vidas en donde no vamos a entender qué es lo que Dios está pasando. Estamos llamados a ser fieles en ese tiempo, en nuestra vida. Y aquí vemos que Dios está obrando de manera de revelar su gloria. De manera que cuando Él revele su gloria y Él manifieste su misericordia en la redención de pecadores, así es como Dios es que está obrando para rescatar a los suyos y darle una nueva oportunidad a Faraón, a aquellos que no van a creer en Dios. Les tiene también misericordia. Vemos en Éxodo 7 del 1 al 5 cómo Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Dios. Para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, para revelar su gloria, para manifestar su poder por encima de todos los poderes de este mundo. Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi familia, a los míos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Dios mostrando su gloria. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Mis amados, Dios sigue obrando. Cuando Moisés le dice al Señor, no haces nada por este pueblo, Dios había obrado. Dios le responde a Moisés, Moisés, sí lo estoy haciendo. Va a salir a la fuerza porque él tiene el corazón endurecido. Así que vemos la soberanía de Dios. Desde el principio Dios preparando nuestra liberación.
Desde el principio de todos los tiempos, Dios preparando a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El Señor endurece el corazón de Faraón para revelar su gloria, pero es interesante cómo Dios endureció el corazón de Faraón. Ahí vemos a los magos. Ellos podían duplicar las proezas de Moisés y las proezas de Moisés y Aarón que Dios les habían dado. Entonces Faraón dice, bueno, ellos lo pueden hacer, entonces, ¿para qué me sirven ustedes? Y el corazón empieza a endurecerse. Eso fue parte del endurecimiento del corazón del Faraón. Capítulos del 8 al 10 del Éxodo. Ahí están en la narrativa de las plagas que terminaron endureciendo el corazón de Faraón. El juicio que viene sobre los pecadores endurece el corazón del mal. Ahí está el juicio que fue a través de las plagas para derrotar con su poder supremo a cada ídolo enquistado, allí encumbrado en Egipto, endureció el corazón, pero Dios sigue obrando. Dios no ha dejado de obrar. Pero nosotros no podemos entenderlo. Los israelitas no podían entender que Dios estaba obrando, pero endureciendo el corazón. Cuando nosotros oramos, Señor, pero ablanda el corazón. Señor, pero permite que yo pueda ir. Es cuando Dios más está obrando, endureciendo el corazón. Y cuando vas te dicen, no te voy a dar permiso. Es Dios endureciendo el corazón. Quizás, porque así es como Dios está obrando, para manifestar su gloria y su poder, de manera que todos esos eventos revelen su gloria. Dios va a salvar a Israel, de manera que eso revele su gloria. El Señor va a redimir a su pueblo, de manera que eso revele su gloria. El Señor va a sacar a su pueblo del éxodo de Egipto, lo va a llevar a Canaán, donde hay gigantes, de manera que eso revele su gloria. No sé qué puedas estar pasando tú en tu vida en este momento, pero la verdad es que el Éxodo nos muestra que Dios es un Dios fiel en quien podemos confiar y que todo lo que hace, a expensas de que estemos de acuerdo o lo veamos inverosímil, siempre todo eso va a ser para revelar su gloria y su poder sobre los no pecadores y sobre sus hijos también. Este Dios, este Señor que redimió a Israel de manera que reveló su gloria, mis amados, es el mismo que revela su gloria para nosotros hoy. Es el mismo Dios. Y yo sé que todo lo que tú haces es para tu gloria. Esa debe ser nuestra oración. Señor, yo sé que todo lo que tú haces es para mi bondad, para mi beneficio. Esa debe ser nuestra convicción, que aunque no entienda las maneras de Dios, Él está facultado por sí mismo, por su misma esencia, para llevar a cabo sus decretos de la manera en la que Él considere mejor posible para revelar su gloria y su poder. Segundo punto, Dios muestra su gloria en su ira en el juicio de los pecadores. Capítulo 11. El Señor endurece el corazón del faraón para mostrar su gloria sobre los dioses de Egipto. Capítulo 11, versos 9-10. Entonces el Señor dijo a Faraón, Faraón no os escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón. Y éste no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. Los egipcios consideraban al faraón como un dios y las plagas son juicios contra el faraón y contra los dioses de Egipto. Fíjense lo que dice Éxodo 12:12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto. Estamos hablando de la muerte de los primogénitos, la última plaga. De las plagas iniciales, las 9 plagas iniciales, Dios había cuidado a su pueblo. Pero de esta plaga no estaba seguro el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que confiar. Tenía que preparar ese animal. Aquellos que confiaban en Dios tenían que preparar el holocausto, el cordero pascual, y tenían que vertir su sangre sobre las puertas y los dinteles de las puertas de sus hogares. Ese era el signo de haber depositado su confianza en Dios. Hoy, nuestro cordero pascual es Cristo Jesús. Su sangre está sobre tu vida. Su sangre está sobre nuestros corazones. Su sangre está sobre nuestras mentes y sobre nuestros cuerpos. Esa es la pregunta. ¿El cordero pascual está en tu vida hoy presente? Todo lo que Dios está haciendo
Lo está haciendo de manera de revelar su gloria. Él es el Señor. Él es el Señor de la tierra y todo lo hace para que el no creyente en Egipto, en este mundo, pueda saber que Él es el Señor y es el que viene a liberar a su pueblo. Que su pueblo también pueda saber que Él es el Señor, el único Dios y un Dios confiable. El Señor revela su gloria. El Señor revela su misericordia y lo revela en el juicio para los pecadores a través de las plagas en Egipto. El Señor está reflejando su gloria, el Señor está revelando su gloria. Fijémonos en Éxodo capítulo 12, 29. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Faraón se levanta de noche, ve que están las muertes de los primogénitos, empieza a clamar, llama a Moisés, llama a Aarón y le dice: salgan de mi pueblo ustedes y toda su gente, todos sus animales, llévenselo y vayan a adorar al desierto al Señor como les ha dicho. Tomen sus ovejas, sus vacas como les han dicho y bendígannos. Esas son las palabras con las que Faraón despide a Moisés y a Faraón. Lo que vemos en Egipto, en el Éxodo, en la última plaga, contra Faraón es el juicio de Dios contra este hombre, contra ese ídolo, porque él era un ídolo para la nación. La salvación está mezclada con el juicio de Dios por esa razón. Y quiero cerrar con este punto, el último punto. El Señor revela su gloria cuando muestra de manera unida su ira y su misericordia, juntamente en el sacrificio del Cordero Pascual. El Señor revela su gloria cuando muestra su ira y misericordia, juntamente en el sacrificio del Cordero Pascual. Dios revela su gloria cuando está mostrando su ira en el juicio, en el sacrificio del Cordero Pascual. Allí en ese animal, cada familia, eso es lo que tenían que hacer. Este mes, Éxodo 12, del 1 al 14, en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero. Esta es la preparación para la Pascua del Señor, el Cordero Pascual. Según sus casas paternas, un cordero por cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Final, verso 14. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Dios le dio instrucciones y la última plaga iba a matar a todo primogénito. Pero aquellos que tomaran el cordero, todo primogénito en toda la nación, sean egipcios o hebreos, pero aquellos que tomaran el cordero y de la sangre del cordero
colocaran sobre la puerta, sobre los dinteles de su puerta. El ángel de la muerte pasaba esa casa de largo. ¿Y por qué? Porque la sangre representaba la fe en el Señor de la nación, en el Señor de los hebreos. Entonces, ellos tenían que recordarse de esto, que el Señor era su salvación, era su redención, era su rescate. Entonces, aquí vemos lo que se llama la sustitución penal. Ese sistema de sacrificio que el Señor iba a instituir y va a instituir en el libro de Levítico, lo vamos a ver más adelante. Era un sistema sustitutivo, es decir, que esto estaba apuntando a un sistema sacrificial que cuando un pecador se arrepentía, tenía que traer un animal, tenía que cortar ese animal, tenía que derramar su sangre para que eso pudiera representar la paga del pecado, que era la muerte. ¿Se acuerdan? Porque la paga del pecado es la muerte. Cada pecado, sea grande o pequeño, del color que tú le pongas, cada pecado merece el juicio de Dios en la muerte. Y aquí por fe Dios provee el sustituto. Por lo tanto, ese sustituto penal que hoy para nosotros es Cristo, es el sustituto del primogénito. Y es a los que creen en Dios, es a los que obedecemos al Señor. Aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Señor. El Señor realmente no puede dejar pasar el pecado. Por lo tanto, aquellos que depositaran su fe y confianza en Dios iban a entrar en la bendición del pacto, de la sustitución penal, de la muerte sustitutiva en la cruz del Calvario. Hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Vemos entonces que esta Pascua que se está instaurando nos apunta a algo mucho mejor que Moisés, a algo mucho mejor que esa plaga, que la muerte de los primogénitos, algo mucho mejor que ese cordero que estaba siendo sacrificado. La Pascua es nada más que una sombra. Esta Pascua, este cordero pascual que se estaba sacrificando acá, era simplemente el anticipo de algo que apuntaba a un último sacrificio, a un cordero superior. Y Jesús es ese nuestro nuevo y mejor y más grande sacrificio. Incluso lo vemos, Juan el Bautista. Lo vemos en Juan capítulo 1, versículos 29, también el verso 36. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 29, el verso 36. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Por estas razones Jesús escogió morir durante la observación de la Pascua allí en Jerusalén. Eso no fue accidental. Jesús entendía su misión y sabía muy bien lo que tenía que hacer. Jesús esa noche con los discípulos, instituyó la cena, lo podemos leer en 1 de Pedro capítulo 1, 18, 19, así lo dice Pedro, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pedro entendía que esa Pascua apuntaba a Jesús. ¿Cómo debemos responder nosotros ante esta revelación del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo a través de su sangre vertida en la cruz del Calvario? Recordándonos de ese momento. Por eso en las iglesias evangélicas nosotros celebramos la Santa Cena. Un momento en donde tenemos simbólicamente y sabemos que el Señor está presente espiritualmente y en nuestra mente está, en nuestro recuerdo, lo que la palabra nos ha dicho, que el pan representa su cuerpo, que el vino representa su sangre, que ambos son símbolos de su sacrificio en la cruz del Calvario. Dejémonos impresionar por la gloria de Dios a través del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. ¿Qué creemos nosotros que Cristo está haciendo en este momento? ¿Qué creemos nosotros que estará haciendo el Cordero o que hará el Cordero cuando venga por nosotros? Hay un anticipo. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un Cordero de pie, como inmolado,
que tenía 7 cuernos, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Mis amados, oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias, porque aunque no entendemos lo que estás haciendo en este momento, hay evidencia en tu palabra y nosotros podemos confiar en que tú estás obrando, en que estás cumpliendo tu voluntad a través del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, y que todo lo que estás haciendo es para mostrar tu gloria, para que estemos bajo tu reino, en tu presencia, para que estemos en gran gozo y en bendición en tu presencia. Sé que manifiestas tu gloria y tu misericordia en tu juicio, en tu redención y en tu perdón. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, contento. Espero que esta palabra llegue a tu corazón. Por la obra del Espíritu de Dios, nuestros ojos sean alumbrados y podemos ver claramente la gloria del Cordero Pascual en cada acto en tu vida. Dios te bendiga abundantemente.